Hola familias, amigos, bienvenidos una vez más a Ser Mamás. Yo soy Juliana, me encanta estar en este espacio con ustedes cada 8 días. Gracias por siempre estar conectados, por reportarnos sintonía también en nuestras redes sociales. Y recuerden que en nuestro canal de YouTube están todos los programas que hemos grabado en todos estos años para que puedan ahí mirar temas interesantes, aprendamos juntos. Siempre lo digo, aquí aprenden ustedes y también aprendo yo como mamá. Hoy tenemos una invitada también súper especial. Hace rato que no tenía una médica en mi programa. Y hoy tenemos a una médica muy linda, muy joven, muy profesional en todo lo que hace. María José Escudero, médica general de la Clínica Summer, bienvenida. Hola Yuyi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes pues por visibilizar estos temas. Tan linda, muchas gracias a ti por la invitación. Estaba hace rato detrás de la parte médica, pero como son tan difíciles de coger, tan ocupados. Un poquito. Se mantienen muy ocupados y bueno. María, yo te invité hoy al programa para que hablemos de algo súper importante que son las enfermedades de transmisión sexual. Hace rato, no había hablado yo en el programa de ese tema y creo que muchas veces hemos como perdido la conciencia un poquito sobre ese tema y esas enfermedades que están y que no les prestamos importancia, ¿cierto? Sí. Realmente entonces, como para romper el hielo, cuando hablamos de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual, ¿de qué estamos hablando, María? Bueno, Yuyi, principalmente estamos hablando de enfermedades que se transmiten a través de relaciones sexuales, no solamente vía vaginal, sino también anales, orales. Hay algunas enfermedades de transmisión sexual que se pueden transmitir a través de la sangre o incluso, que es súper importante mencionarlo en este programa, que hay algunas de ellas que se pueden transmitir de mamá a feto cuando estamos en embarazo. Sí, totalmente. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas enfermedades de transmisión sexual, María? Bueno, entonces tenemos varias bien importantes, el virus del papiloma humano que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, el VIH, la hepatitis B, la clamidia, la gonorrea, la sífilis, esas son como las más principales que tenemos como en estos momentos diagnosticadas pues como acá en Colombia. ¿Y siguen siendo un problema de salud, de salud pública? Sí, Yuyi, mira que según como los últimos estudios o pues lo último publicado como por las principales entidades nacionales, en Colombia se detecta una enfermedad de transmisión sexual más o menos cada 10 minutos, eso representa como 87.000 enfermedades de transmisión sexual al año diagnosticadas y en los últimos años hemos tenido un incremento del VIH aproximadamente del 13%, eso es muy alto. Muchísimo. Es muy alto. Incluso hace poquito también vi en redes sociales que volvió como el auge de que el VIH estaba otra vez como regado. Y no es que esté regado, sino que siempre ha estado, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que ahora estamos haciendo más concientización sobre este tipo de cosas, ¿cierto? Ha habido mucho tabú sobre consultar con síntomas, sobre todo esto, entonces ahora que ya como que los jóvenes están perdiendo un poquito el miedo a consultar y a decir tengo esta sintomatología o tuve esta exposición a esta relación sexual de riesgo, quiero que me hagan exámenes, eso también nos ha permitido captar un poquito más rápido las enfermedades antes de complicaciones graves. Pero María, o sea, yo como o en qué momento digo, ay, ¿será que me pegaron una enfermedad de transmisión sexual? Me voy a ir a hacer un examen. Pues yo creo que uno no tiene como la conciencia de eso. O por ahí vi hace poquito en redes sociales y me dio mucha risa que uno ya no sabe con quién se mete, que debería uno pedirle el certificado médico a las parejas. A mí me dio risa, pero también le puse como un poquito de lógica, claro que sí. No va a pasar, ay, ¿cómo estás? ¿Me prestas tu certificado médico? ¿Me entregas, por favor, tus últimos exámenes de enfermedades de transmisión sexual? Sí. No, mira, ¿qué pasa? La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas, muchas de ellas no presentan como un signo claro que uno diga, por esto tengo una enfermedad de transmisión sexual, y por eso es que existen como las pruebas rutinarias de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en pacientes que identifican que tienen relaciones sexuales de riesgo, relaciones sin condón, pacientes que tienen múltiples parejas sexuales, y ahí es donde nace la recomendación, ¿cierto? Las guías internacionales dicen que un paciente debería hacerse pruebas de transmisión sexual cualquiera, aproximadamente una vez al año, pero pacientes que tienen relaciones sexuales de riesgo por lo menos una vez cada 6 meses. Y mi pregunta es,
en las EPS o en las entidades prestadoras de salud, ¿sí les autorizan esos exámenes cada 6 meses? Mira, eso es súper importante tenerlo en cuenta porque los pacientes no saben cuánto le cuesta esto al sistema y se dan cuenta, por ejemplo, que cuando van como a unidades de atención primaria en salud, los médicos somos muy enfáticos en usted tiene derecho a hacerse exámenes de todo por la EPS, colesterol, triglicéridos, azúcar, enfermedades de transmisión sexual incluidas, y aún así no se los hacen. Entonces es súper importante un paquete de estos que incluye como todo tipo de tamizaje general en un paciente adulto, en un paciente joven, en un paciente que hace parte de programas de vejez. Están incluidos y ese paquete vale aproximadamente pues particular en 900, 1.000.000 de pesos, y la gente no es tan consciente del costo que tiene particular y que realmente por la EPS puede hacérselo sin ningún problema. Pero sí, o sea, si yo llego y le digo, doctor, autorízame esos exámenes, Sí. el doctor te los autoriza. Claro que sí, ¿Me sin los ningún autoriza? problema, sí. Y ahí entra súper importante que el médico siempre les hace preguntas sobre cuáles las relaciones sexuales de riesgo que han tenido en los últimos meses, ¿cierto? Y eso nos permite como captar mucho más rápido enfermedades como VIH, sífilis y hepatitis B. Y, por ejemplo, una persona se puede contagiar en una sola relación sexual, una sola noche. Una sola relación sexual sin preservativo es suficiente para adquirir una infección de transmisión sexual. Y bueno, y la pregunta ya que hablas del preservativo, ¿el preservativo es realmente efectivo para evitar esa enfermedad o puede haber alguna falla? Bueno, mira que la efectividad demostrada del preservativo es entre el 90 y el 98%. Es el más seguro de todos que tenemos, sin embargo, pues no es un 100% de efectividad. Por eso es que no solamente es necesario como usar el preservativo durante la relación sexual, sino también tener los exámenes actualizados. Tener exámenes actualizados y ser consciente de que uno tiene una enfermedad de transmisión sexual disminuye la propagación de esa infección. Y por ejemplo, una persona que lleva, bueno, un ejemplo, mi última relación sexual, por ejemplo, fue hace 3 años. Okay. Yo puedo tener esa enfermedad, o sea, se genera, ¿cómo te lo digo? ¿Se genera de una o puede ser como que reacción tardía? Bueno, mira que cada enfermedad de transmisión sexual tiene un tiempo de incubación diferente, ¿cierto? Es decir, un tiempo de aparición de los síntomas. La mayoría de ellas o las más graves, ¿cierto? Como por ejemplo el VIH, se demoran en aparecer síntomas e incluso meses o años, y por eso es súper importante tener como siempre los exámenes al día. ¿Con cuántos años más o menos? O si por ejemplo si hace 5 o 6 años no tengo pareja, ¿todavía se puede presentar? Todavía podrías estar apenas empezando a presentar síntomas. El único que genera como síntomas más pronto son, por ejemplo, la gonorrea, la clamidia, la sífilis, que son infecciones que pueden generar, por ejemplo, alteraciones en el flujo vaginal, sangrados inusuales, que pueden presentar pues como además dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. Son como los que más síntomas generan, pero hay otras enfermedades mucho más silenciosas como el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Ese es? El VIH. El VIH, listo. Y por ejemplo en el caso del papiloma humano, que ahorita se está tratando mucho, que se ha escuchado más, he visto que ya hay vacunas, por ejemplo, también para los niños. Sí, entonces, ¿Se puede vacunar? Sí, claro que sí. Mira, el virus del papiloma humano en los últimos años ha cogido pues como mucho auge también porque es el principal generador de cáncer de cervix. Entonces, por eso es que le estamos como apuntando como a prevenirlo lo más pronto posible o a detectarlo en etapas tempranas para evitar que nos progrese hasta ese punto. El virus del papiloma humano es uno de esos que es silencioso, ¿cierto? Uno no se da cuenta que tiene virus del papiloma humano. Mucha población en el mundo y en Colombia es portadora del virus del papiloma humano. A veces se asocia a las verrugas genitales, a la aparición de esta enfermedad, pero muchas veces no aparece ningún síntoma. Y en Colombia, en el esquema de vacunación colombiano, está incluido la vacunación para niños entre los 9 y los 18 años. Pero, o sea, niñas y niños. Niñas y niños. Varoncitos. Para ambos, sí. Está Ok. incluido desde los 9 años. A los 9 años les ponen una única dosis. Si no se las ponen a los 9 años, está incluido en el esquema de vacunación hasta los 18 años. Ya de ahí en adelante, hasta los 17 realmente, de ahí en adelante, una vez se cumple la mayoría de edad, ya deben ser cubiertas de manera particular.
Ok, sí quería preguntarlo porque sí lo había escuchado y antes se vacunaban solo las niñas, pero como yo tengo un niño, entonces también me estoy como empapando del tema. Bueno, este tema es súper importante porque de pronto nos falta mucha conciencia. Demasiada. ¿Cierto? Porque en el momento bonito, bacano que estamos teniendo, íntimo con esa persona, a veces, ay, es que no traje cordón. Ah, no, no importa. No importa, Sí. pero, o sea, no dimensionamos la magnitud De- de las cosas que están pasando, ¿cierto? Hay enfermedades de transmisión sexual, como lo decías ahorita, orales. Sí. ¿Cuáles son esas enfermedades orales? Bueno, entonces mira que cualquier tipo de infección de transmisión sexual podría incluso presentar síntomas orales, ¿cierto? El más común o los que más pueden generar como lesiones o alteraciones orales son, por ejemplo, la sífilis, ¿cierto? O la clamidia, que son estas mismas de las que hablábamos ahorita, que pueden generar más síntomas en los genitales también, ¿cierto? Eso genera lesiones y aparte de que genera lesiones, puede generar problemas no solamente para salivar, sino también para tragar. O sea, estas enfermedades se dan por sexo oral, Sí, señora, sin uso de preservativo. sin uso de preservativo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación si vamos a tener sexo oral? Cualquier tipo de relación sexual debe llevar preservativo. Si hay sexo oral, igual usar el preservativo. Eso ya está demostrado, pues, que la disminución de la sensibilidad cuando hay uso de preservativo es muy poca en los hombres, ¿cierto? Entonces esto se generalizó un montón es que pues la excusa de los hombres siempre es que yo no siento tanto cuando no uso cuando uso preservativo o no lo disfruto tanto, pero pues ya los últimos estudios demuestran que realmente la disminución de la sensibilidad es muy poca porque el grosor del látex y pues las nuevas generaciones de látex ya son muy acopladas a este tema. O sea, es más un pretexto. Es más un pretexto. Sí. Es más un pretexto. Yo he visto, y lamentable, María, que hay gente que es portadora de alguna enfermedad y muchas veces también lo hace a propósito, contagiar a las demás personas. Sí, lastimosamente eso es una realidad, no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿cierto? Esta rabia que genera de si alguien más me lo pegó a mí, entonces yo estoy en el derecho de pegárselo a alguien más. Y bueno, probablemente esa persona no sea tan consciente como del daño que le está haciendo a los demás, pero si yo me doy rápido cuenta de que tengo una enfermedad de transmisión sexual, puedo tratarla lo más pronto posible y evitar hacer con alguien más lo mismo que esa persona hizo conmigo. Entonces me parece muy importante reforzar ahí, siempre mantener actualizados los exámenes de transmisión sexual. Creo que no, son muy poquitas las personas pues que tenemos como esa conciencia y de cuidado y de amor propio, porque empieza como en el tema de amor propio y somos muy poquitas las que tenemos conciencia y cómo va a decir una persona que entonces le salió un examen alterado o positivo para algo, mira, es que quiero una relación contigo, pero es que tengo VIH. Sí, o sea, mira, yo creo que esas relaciones se tienen que abordar mucho desde el respeto, desde el amor y desde la conciencia de que tener esas conversaciones incómodas sobre las enfermedades de transmisión sexual son un acto de cuidado mutuo, ¿cierto? Cada persona está como en su libertad de decir, yo no quiero tener una relación con alguien que tenga tal enfermedad de transmisión sexual, pero también conozco muchas otras personas, ¿cierto?, que dicen yo prefiero que sean sinceros conmigo y pues ya en medio del amor y en medio de todo, yo te acompaño en el proceso del tratamiento, te acompaño en el proceso de que lo hagamos juntos y de que juntos nos cuidemos para que entonces no haya transmisión. Entonces eso es como lo más importante, abordar siempre el tema desde el amor y el respeto, sabiendo que no lo hago solo por mí, sino también por ti. Y ya que hablas de tratamiento, ¿estas enfermedades tienen cura o hay alguna que no tiene cura? Bueno, entonces mira, el VIH es la única enfermedad como de transmisión sexual que tenemos en el momento que no tiene cura definitiva, pero tiene tratamiento. Ese tratamiento lo que buscamos hacer con él es llevar a las personas a un estado indetectable. Una vez el paciente se vuelve indetectable, se vuelve intransmisible. Entonces, cuando las copias, por así decirlo, la cantidad de celulitas de infección que hay en el cuerpo del paciente llega a indetectable, ya no puede transmitirlo ni a su pareja ni a nadie. ¿Por qué? Porque ya no hay la suficiente
cantidad de celulitas, como te decía, para que pueda atravesar las barreras y llegar a... Pero lo sigue teniendo, porque ese no se quita. Sí, lo sigue teniendo y una vez no sea responsable con el tratamiento, las copias vuelven a subir a niveles que pueden ser transmisibles. O sea que tiene que ser un tratamiento de por vida. De por vida, se toman una pastilla todos los días y este tratamiento siempre es supervisado en entidades que están autorizadas para ello. De hecho, es un tratamiento que nosotros llamamos tratamiento supervisado porque los pacientes son citados, ¿cierto?, para saber que sí están tomando su medicación y que de pronto también pasa que no se esté vendiendo el medicamento, claro, o que el paciente pues sí esté como adherente a las recomendaciones que se le dan. ¿Y cada cuánto debe ir a esa revisión? Las revisiones casi siempre dependen de en qué estado de la enfermedad estás. Si ya estás indetectable, pues uno asume que el paciente es un poquito más juicioso con su tratamiento, sí. Entonces en estas entidades les ponen tratamiento cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo como de qué tan juiciosos son. Si son pacientes con los que no hemos logrado pues como llevarlos a una concientización completa de la transmisión de la enfermedad, cada mes. Cada mes están ahí súper pendientes de que se pueda hacer. Mira que por lo menos como cada EPS tiene su entidad promotora como de esta enfermedad y hay mucha gente que no vuelve al programa. Nunca más vuelven y se desaparecen y no los logramos contactar en ningún lado, no logramos saber si el paciente sigue estando acá en la ciudad, no logramos saber si el paciente se está tomando el medicamento, que probablemente no, porque pues no hemos generado una nueva fórmula para reclamar ese medicamento, entonces sí hay mucha exposición. Claro, y mucha falta de conciencia y mucha falta de amor propio. Estamos tratando un tema súper importante hoy, que son las enfermedades de transmisión sexual, crear esa conciencia, cuidarnos, darnos amorcito y bueno, estar súper pendientes de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también es súper importante. Vamos a una pausa comercial, María, y ya regresamos. Listo, ya seguimos hablando de este tema tan importante. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
Continuamos en Ser Mamás, gracias a ustedes por seguir ahí en sintonía. Hoy estamos hablando de un tema súper importante que son las enfermedades de transmisión sexual. Esas que a veces no les paramos bolas, que a veces desconocemos, porque sé que a veces por ignorancia también evadimos temas y es súper importante, papás, mamás, manejar los tabúes en los hogares, hablarle a los hijos de las enfermedades de transmisión sexual, de la educación sexual temprano, porque todavía en muchas familias, María, que es la médica que me está acompañando hoy, todavía se ve en algunas familias manejar esos tapujos de, ay, no, qué pena, no, todavía no es tiempo, no, todavía, pero la sociedad hoy va así, a mil, ¿cierto? Entonces es súper importante esa educación sexual en la casa. Sí, mira que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que la juventud empieza la vida sexual mucho más rápido de lo que se empezaba antes. ¿Por qué? Yo creo que porque ahora hay mucho acceso a mucha información, hay mucha más libertad con respecto a muchas cosas de la adolescencia, de la juventud, y muchos papás a veces ni siquiera se dan cuenta que sus hijos han empezado vida sexual. De ahí que salga que todavía hay muchos prejuicios, creencias, sobre todo como por las religiones también que profesan como en cada casa. Hay mucho tapujo en que usted no puede empezar las relaciones sexuales y los papás se quedan convencidos de que sus hijos no han empezado relaciones sexuales solo porque en la casa se les puso mandatorio que no podían empezar relaciones sexuales, pero el mundo afuera es muchísimo más amplio y muchísimo más grande de lo que uno cree. Y ¿desde qué edad están empezando ya las relaciones sexuales? Nosotros a veces en la clínica tenemos pacientes embarazadas de 13, 14 años, es muy pronto para empezar relaciones sexuales. Y los papás de verdad creen que solamente por la imposición en la casa ya el niño se quedó sin haber empezado relaciones sexuales. Es más, eso es contraproducente porque es como cuando te prohíben hacer algo y con más gusto y con más gusto y sí, y desafiante con los papás, por desafiar a los papás de vea que sí puedo hacerlo y yo ya estoy grande para hacerlo y no pasa nada si lo hago. Es súper importante eliminar como todas estas creencias, más que todo porque sentar al hijo en la casa y decirle, mire, si va a empezar relaciones sexuales, hay que prevenir enfermedades de transmisión sexual, o sea, nadie Lo que pasa es que yo creo que los padres se basan más con, ay, cuidado con un embarazo a temprana edad, les da más miedo un embarazo que una enfermedad de transmisión sexual. A eso iba, que imagínate uno desde los 14, 15 años, por ejemplo, con una enfermedad como VIH, que es una enfermedad para la que uno tiene que tener tratamiento el resto de su vida, eso también es condenatorio. O sea, si a las mamás les da miedo que una niña de 13, 14 años quede en embarazo porque va a ser una responsabilidad para toda la vida, tener un tratamiento de por vida también es una responsabilidad muy grande y creo que uno a los 13, 14 años que es tan adolescente no está preparado para asumirla. Incluso tratamientos mucho más cortos como por ejemplo el de la sífilis, que depende pues como del tiempo de evolución que logremos como detectar en consultorio, necesita 1, 2, 3 dosis de aplicación de medicamento. Son tratamientos cortos y aún así cuando uno es adolescente uno no tiene como la visión de ser lo suficientemente juicioso y decir, cada semana tengo que ir a que me apliquen la inyección porque tengo que completar 3 dosis. Los adolescentes se ponen 1 dosis y dicen... Sí, se les olvida ponerse las de planificar, que muchas veces yo he tenido amigas y, ay, se me olvidó la pastilla de planificar, pero bueno, igual, todavía no tengo pareja. Cuando encuentre pareja empiezo a planificar. Y tengo una que empezó a planificar cuando consiguió pareja, ya no le funcionó el método porque entonces estuvo súper rápido con el novio y no le funcionó en el cuerpo y ya quedó en embarazo. Exactamente. Eso también es súper importante tenerlo en cuenta porque lo que se aborda, lo que tú decías, lo que se aborda desde las casas muchas veces es, entonces empiece a planificar para que no quede en embarazo. Y los métodos de planificación convencionales, pues los que son para no quedar en embarazo como las píldoras, las inyecciones, los dispositivos que se ponen las pilitas como la gente le conoce, o los dispositivos intrauterinos que son como las test que la gente conoce, eso no previene contra enfermedades de transmisión sexual, solamente previene que uno quede en embarazo. Entonces, en teoría, uno no debería tener relaciones sexuales nunca sin preservativo, aunque esté planificando con otro método, porque uno no conoce el perfil infeccioso de su pareja. A mí mis pacientes, yo hago parte como del equipo de maternidad y veo a las pacientes como durante el proceso de gestación, mes a mes, todo esto, y a las pacientes embarazadas, por ejemplo, les hacemos enfermedades de transmisión sexual cada 3 meses, en cada trimestre del embarazo,
Y la pregunta que todas me hacen es, doctora, pero usted ¿por qué me hace tantas pruebas de transmisión sexual? Claro. Y yo siempre lo que les respondo es, porque es que la confianza no reemplaza las pruebas diagnósticas, ¿cierto? Y aunque uno confíe mucho en su pareja, uno no sabe. Yo no meto las manos al fuego por nadie, por nadie. Aquí ya salió, no salió la médica, sino que salió la mujer. Sí. También, no, y es cierto. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres en embarazo, cuando se diagnostica una enfermedad de transmisión sexual, ¿que tiene que empezar también tratamiento? Sí, mira que durante la gestación es muchísimo más grave, ¿cierto? Porque ya no tenemos una sola persona con el riesgo de que esa infección progrese a algo grave, sino que tenemos dos pacientes con un riesgo. O si son gemelos o mellizos, tres personas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, durante el embarazo, la sífilis, los bebés pueden nacer con sífilis congénita, ¿cierto? Es decir, si yo me infecté de sífilis durante el embarazo y no me traté en todo el embarazo, los bebés pueden nacer teniendo sífilis. Pero yo en medio de mi desconocimiento, pues no sé, yo tengo un niño y pasé mi embarazo y es súper sano, gracias a Dios. Pero entonces, ¿por qué dicen no puede tener parto vaginal? Porque ahí se le contagia. ¿No es vía sanguínea? No, mira, ¿qué pasa? Eso también es como mito, como más tabú, ¿cierto? Como pues que... yo estoy hablando desde mi desconocimiento, Exacto. qué pena. No, tranquila, no hay problema. Eso me gusta mucho que lo toques porque también existe como mucho mito alrededor de eso, de que muchas pacientes que tienen como algún tipo de infección de transmisión sexual no pueden tener partos vaginales, ¿cierto? Y eso depende del estadio en el que esté la enfermedad, o sea, qué tan avanzada esté la enfermedad, si hemos o no hemos recibido tratamiento durante el embarazo, ¿cierto? Es súper importante saber que una paciente que fue juiciosa con el tratamiento durante el embarazo, que siguió las recomendaciones médicas, no tiene ninguna contraindicación para el parto vaginal, ¿cierto? Incluso pacientes con enfermedades más graves como el VIH, que era lo que hablábamos ahorita, sí. Si la paciente estuvo indetectable en la mayoría del tiempo del embarazo, esto no contraindica, ¿cierto? La transmisión de la enfermedad no es tanto porque durante el parto va a pasar algo puntual que va a hacer que se contagie la enfermedad, sino que a través de vía placentaria, es decir, en la placenta de la mamá, si durante todo el embarazo no hubo tratamiento, el riesgo de infección es muchísimo más alto, porque uno está compartiendo sangre todo el tiempo. Claro, entonces es más por sangre que no por el canal. Exactamente, entonces depende, ¿cierto? Hay algunas condiciones específicas, por ejemplo, estas que generan como lesiones vaginales importantes, que haya úlceras, que haya pues como verrugas bien importantes, que uno diga como existe la lesión que puede ser la transmisora de la infección, ahí sí como que se entra a dialogar pues con el especialista, el ginecólogo y todo eso, a ver cómo puede ser el mecanismo del parto de esa enfermedad. Y por ejemplo, en las pacientes, por ejemplo, embarazadas que vienen en seguimiento estricto, porque ya desde antes de quedar en embarazo tenían diagnóstico de VIH, también se analizan un montón de variables con el especialista para determinar pues como el mecanismo del parto. Ok, doctora, y estas, por ejemplo, la candidiasis, la cándida, todo este tipo, ¿esto también entra como enfermedades de transmisión sexual o no? Sí, las vaginosis bacterianas, por ejemplo, que son como las que casi siempre nos dan como a las mujeres, que es como el flujito que huele como a pescado, que pica mucho, ¿cierto? Esta no entra propiamente como una enfermedad de transmisión sexual, pero sí tiene más riesgo de generarse en relaciones sexuales que se tienen sin preservativo y que no hay un adecuado aseo después de eso. El roce de la vagina con el pene hace que haya pues como más lesiones donde pueden colonizar pues como las bacterias. Pero hay otras como las cándidas, por ejemplo, que son por hongos, esas sí tienen criterio de que son enfermedades de transmisión sexual y tiene que ser tratado tanto la pareja como la persona, para evitar que haya reinfección y que sigan apareciendo. Es que realmente el tema es muy sensible porque la vagina y la parte vaginal y la parte íntima está muy expuesta a muchas cosas. A todo. Y es súper sensible. O sea, es demasiado el cambio cuidado. el cambio del pH, el roce durante la relación sexual hace que se hagan microabrasiones o pequeñas fisuras que uno no logra visualizar, claro, porque no hay un sangrado abundante o algo así,
pero esas fisuras hacen que aumente el riesgo de adquirir pues como algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Existe otra infección también así parecida que es del flujo, que se llama tricomoniasis, que es por un parásito, y esa enfermedad también entra como enfermedad de transmisión sexual y también debe tratarse tanto la pareja como la persona, porque si no nos quedamos en un bucle de, sí doctora, yo me traté, pero entonces la paciente vuelve al mes y dice, es que sigo con los síntomas, ¿y tu pareja se trató? No. Entonces, se tienen que tratar los dos. Entonces, doctora, sí, pues el tiempo en televisión es muy corto, nos quedan 2 minuticos, como unas recomendaciones para cuidarnos en el momento de tener relaciones sexuales. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes es, elíjanse, protéjanse y háganse pruebas en el momento que consideren que sea oportuno. Tienen que dejar el tabú. El médico está preparado para esas situaciones, está preparado para guiarlos en el proceso y está preparado para iniciar tratamiento cuando sea necesario. Así es, yo creo que parte todo del amorcito propio que nos tenemos y de la conciencia que tenemos de que nuestro cuerpo es nuestro vehículo en el mundo. María, esto se va súper rápido, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa y con este tema tan importante. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Me encanta como es tan abierta para hablar, me encanta. A ustedes muchísimas gracias también por la sintonía. Recuerden, mamás, que en nosotros empieza todo el cuidado, el amor, y eso mismo se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Hablar sin miedo, sin tabúes, y tenemos que entender que la sociedad va avanzando y que nuestros hijos también necesitan ese acompañamiento en ese avance, así que nos toca estar muy presentes. Papás, un saludo muy especial y nos vemos en una próxima oportunidad. Qué rico ser mamá.